Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, don Eduardo. Creo que lo que viene a proponernos con las estrategias y las diferentes metodologías es bastante interesante y va a tener un fin, inclusive una continuidad con lo que vamos a estar integrándole sobre las gestiones y las modalidades, perdón, en cuanto a la gestión del riesgo. Para comentarles en esta mañana, como representantes del Departamento de Movilidad Segura, venimos a compartir un poco acerca de esos modelos de la evaluación del riesgo y oportunidades basados en dos pilares o inclusive normativas fundamentales, como lo es la ISO 39002-2020 y también lo que viene a ser la INTE ISO 39001-2020. Acá es un poco importante comentarles acerca de esta ISO 39002-2020, la cual se basa en esas buenas prácticas de seguridad vial para implementar la gestión de seguridad en carretera. Esta ISO viene a fundamentarse o a basarse en tres pilares sumamente importantes, lo que es la cultura de la seguridad, esa promoción, esa impermeabilidad con la empresa y sus colaboradores. Habla acerca también sobre lo que es esa cultura de seguridad primero, que a veces nos cuesta un poco llegar a desarrollarlo, y por supuesto sobre las guías para las buenas prácticas, que es uno de los principales apartados que para hoy vamos a analizar. Para comentarles un poco acerca de estas dos normativas, lo que es la 39001 y la ISO 39002, es importante comentar que ellas vienen a complementarse una de la otra. Siempre es importante que las analicemos como un conjunto sumamente importante. La 39001-2015 mantiene un enfoque basado en la gestión organizativa como tal. Asimismo, viene a gestionar y realizar un aborde en cuanto a la seguridad vial o movilidad segura, más no tan específico o en gestión de herramientas. Y por supuesto me brinda una uniconformidad con otros sistemas o gestiones implementadas. Podemos inclusive hablar de sistemas de calidad y de ambiente, por supuesto, de salud ocupacional. Como tal, me viene a brindar una estructura en documentación y algunas estrategias. Y en cuanto a la ISO 39002, podemos hablar de un enfoque basado en los factores o pilares principales de la movilidad segura. Como ahora don Eduardo inclusive lo mencionó y expositores en días anteriores, tenemos lo que es el factor humano, el factor máquina y también las condiciones ambientales o de la carretera y de circunstancias en el entorno. Asimismo, brinda un enfoque basado en herramientas para la construcción de esa gestión. Y por supuesto hace mucho énfasis a la concientización y parte del entrenamiento. Por tanto, nos viene a brindar una gestión basada en acciones, en cómo voy a gestionar y desarrollar la base de la INTE 39001 y es aquí donde aparece la ISO 39002. Esta ISO 39002 que estaremos analizando, podemos conversar que nos viene a brindar aportes necesarios y sumamente importantes, como cuáles, como les mencionaba, mantiene un aporte basado en los factores principales. Vamos a tener un aborde desde el factor humano, desde la maquinaria y el entorno que rodea no únicamente al conductor, sino inclusive al peatón, al ciclista, al autobusero, a toda la gestión. Hablamos inclusive de roles y responsabilidades. Este apartado es sumamente interesante. Únicamente no debemos integrar la organización y el conductor, no, sino también a la gestión gubernamental estatal, la cual debería o debemos funcionar o fusionar por medio de esos tres pilares para la gestión del desarrollo de la movilidad segura. Y por supuesto viene a conversarnos sobre las buenas prácticas, la cual hace referencia a un enfoque basado en la salud general, de esos hábitos alimenticios ideales y correctos, de la gestión del resguardo y el control inclusive de algunas enfermedades crónicas que podrían dar causa a algunas consecuencias producto de esta gestión, inclusive integra lo que es la salud física, mental y social de todas aquellas personas que intervienen en la movilidad segura
Y por supuesto, un tema sumamente importante que vamos a estar abordando a continuación, lo que es la gestión del riesgo. Es importante mencionar que para la realización de la gestión del riesgo en movilidad segura, podemos hacer énfasis a 4 apartados principales, los cuales debemos de considerar, los cuales son, número 1, la elección y búsqueda de un método que por supuesto se adecue a las necesidades y objetivos de cada una de las organizaciones. Una identificación o mapeo de estos riesgos, una cuantificación sería otro de los apartados, como ahora podríamos, y nos mencionaba don Eduardo, y por supuesto, de la mano con esta identificación y evaluación, las mejoras y medidas de control, así como su respectivo seguimiento. La gestión del riesgo basado en 39.002-2020 podemos distribuirla en 3 principales apartados. Uno de ellos hablamos de este mapa del riesgo, de esta construcción de inicio de la gestión en complemento con un cuestionario e identificación por medio de un listado que venimos a proponer. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos funcionen de complemento para entonces poder generar el paso número 3 que hablaríamos de esa matriz y de esa cuantificación del riesgo. Una de nuestras metas y nuestros fines con esta propuesta basada en ISO 39002 es el control del riesgo, poder identificar dónde tenemos que partir y hacia dónde vamos a llegar. Es por ello que en esta filmina que podemos observar se habla de la gestión del mapa de riesgos, que es uno de esos principales apartados en los cuales podemos hacer énfasis. Inclusive podemos observar que se nos propone una gestión un poco más documental de control, el cual se viene basando en la INTE ISO 39001. Era lo que les comentaba a un inicio, los cuales van a funcionar ambas complemento una de la otra. Asimismo, también comparte con nosotros una gestión de identificación de la información general de la empresa, conozcamos esa ruta, inclusive conozcamos con qué fin estoy realizando esta gestión del desplazamiento. Y también, por supuesto, se genera o generamos una evaluación para poder cuantificar esos riesgos identificados. Es acá donde proponemos una matriz de evaluación del riesgo basada en aspectos principales, como lo es la severidad, consecuencia y también la probabilidad y frecuencia. En el primero, en el apartado número 1, que hablamos sobre lo que es la severidad y la consecuencia, realizamos una categorización de 4 a 1, donde podemos identificar el número 4 como aquella gestión o aquella lesión que nos va a generar fatalidades, lesiones graves o incapacitantes. Subsecuente, vamos a llevarlo hasta el número 1, donde podemos hablar de ya una lesión menor o inclusive menos grave, que no me genere un impacto tan fuerte principalmente a la salud de cada una de las personas. Posterior, vamos a poder identificar lo que es esa probabilidad y también esa frecuencia, a la cual vamos a dar una categorización de lo que es de la letra número D a la letra número A, donde D lo podemos identificar como la gestión o el riesgo que inclusive me va a generar aún mayor incidencia o frecuencia de ese o ese hallazgo identificado. Y A, por supuesto, lo vamos a obtener como aquel que me genere una menor significancia y frecuencia en la gestión del riesgo. Es por ello que entonces proponemos la imagen que vemos a la par sobre la tabla que se basa en esa unificación o esa unión de los vértices, donde hablamos, por ejemplo, que si obtengo una probabilidad y una frecuencia y consecuencia de B, voy a unificarla con el resultado de mi severidad, en el cual en este caso estamos ejemplificando donde obtenemos un 3, y una B y realizamos esa unión en la cual lo hemos identificado en el punto número 9. Es aquí donde entonces vamos a cuantificar este riesgo para poder identificar cuál es esa criticidad y esa necesidad de generar un plan de acción y, por supuesto, ordenar lo que es la gestión de un plan de trabajo en movilidad segura.
Acá hago énfasis un poco a lo que ahora les mencionaba, que viene a realizar ese complemento con ese mapa y con esa identificación de los riesgos, que es una herramienta que inclusive podemos considerar de una forma un poco más sencilla, el cual se basa en un cuestionario de factores o bien una lista de chequeo a utilizar, la cual dividimos en 4 apartados principales, el cual el número 1 observamos lo que son los factores. Es acá donde yo hago una categorización o subdivisión de esos 3 factores principales que se indicaban al inicio de la ISO o de esta presentación, el cual puedo dividirlo ya sea en los humanos, mecánicos, inclusive en el entorno. Posterior, vamos a realizar una pregunta para poder identificarlo. Vamos a obtener una respuesta con base en mis inspecciones, en mis observaciones que estoy realizando en el sitio y por supuesto voy a generar algún tipo de observación que pueda tener presente o que sea de suma relevancia. Entonces, si vamos a hablar un poco de lo que son las condiciones del entorno, puedo considerar preguntas inclusive de si la vía, por ejemplo, se encuentra pavimentada o cuenta con algún tipo de circunstancia o hallazgo dificultoso a la hora del desplazamiento. Inclusive podemos hacer mención de lo que es el alto tráfico, el medio tráfico o el bajo tráfico, con el fin de poder obtener una respuesta y así tener una idea de qué riesgos puedo yo entonces colocar y poder realizar esa cuantificación. Entonces, con esta ISO 39002 realizamos esta gestión, esta propuesta de lo que son esas preguntas para que me colaboren en esta identificación. Una vez realizada esta identificación, este cuestionario, de esta manera, en esta filmina, es como podemos observar que puede verse o identificarse lo que es el mapeo como tal del riesgo. Entonces vamos a identificar, como les mencioné, desde el control documental, que lo alineamos con la INTE 39001, hasta con la gestión de esta identificación basado en la ISO 39002, donde podemos generar estas preguntas, estas listas de chequeo inclusive para poder identificarlos. Así es como nosotros podemos realizar un mapeo de estas condiciones. Siempre es importante que consideremos las gestiones de identificación general. Por ejemplo, ¿quién es esta persona o esta área encargada en la cual yo puedo buscar acerca de la ruta que voy a realizar? ¿Cuántas millas o kilómetros son los que voy a recorrer, por ejemplo? Entonces, es información básica, elemental, que requerimos realizar para la identificación y ese mapeo de los riesgos. Una vez que hemos conversado e identificado este mapeo, podemos gestionar e inclusive iniciar con la matriz de evaluación de riesgos, que básicamente va a ser el apartado donde voy a colocar y poder identificar todos aquellos hallazgos posteriores y también la cuantificación. En este apartado inclusive conversamos de variables sumamente importantes, lo que es y lo que podemos observar con la identificación de este peligro obtenido en los apartados anteriores. También podemos conversar acerca de la evaluación del riesgo, de las distancias recorridas que toman un factor sumamente importante, ya que con esto inclusive podemos mantener indicadores que me van a proporcionar y a propiciar toda la gestión del control a nivel de siniestralidad. Inclusive podemos en esta matriz plasmar lo que es esta evaluación o esta cuantificación de ese riesgo identificado por medio de la tabla que conversábamos sobre la unificación de los vértices. Por supuesto, es importante considerar esas personas afectadas, aquellas personas que se ven involucradas con esta identificación o con este riesgo que estamos evaluando y por supuesto todas aquellas controles o gestiones que voy a realizar para ese seguimiento o esa minimización de la gestión. Siempre es importante colocar personas responsables, quién es la persona o el área inclusive con el que yo puedo gestionar y darle ese seguimiento y control al riesgo. Nosotros en esta filmina hemos colocado dos ejemplos realmente
comunes o más sencillos de analizar, los cuales inclusive se basan en la alta velocidad, en la cual inclusive ponemos la identificación o colocamos la identificación de este peligro. Sobre estos indicadores de velocidad hablamos inclusive de cómo fue que visualizamos o cómo fue que identificamos este peligro, y por supuesto se realiza su cuantificación. Asimismo, colocamos ese control o esa propuesta para la realización del control, como lo es, por ejemplo, el reducir esos niveles de alta velocidad por medio de sensores, por medio de inclusive sistemas GPS que me proporcionen ese control, y por supuesto de la mano con, podemos hablar, y capacitaciones o esa concientización para el conductor y también todas las gestiones que interfieran en la movilidad para el caso de este riesgo. Entonces, aquí es como podemos identificar cómo es que vamos a poder proponer esta gestión del riesgo, también su control. Tal vez para continuar acá un poco de la mano con la gestión del riesgo, es importante mencionar que esto es una propuesta, una guía, la cual venimos a brindarles, a colocarles en sus manos, ¿verdad? Y sí es muy importante que se considere que yo como organización inclusive puedo realizar aportes a esta matriz o este mapa de riesgos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, este tipo de cuantificación del riesgo. Es sumamente importante, como lo mencionaba don Eduardo, que yo logre utilizar una metodología adecuada para mi gestión. Podemos hablar inclusive de una gestión y un aporte guiado a las causas y efectos de ese riesgo. Para la cuantificación es sumamente importante considerar cuál va a ser mi mayor afectación con mi riesgo, qué va a ser lo mayor o lo más alto que yo pueda obtener de su análisis. Por supuesto, inclusive también hablamos de un tema de seguimiento a las acciones, que es sumamente importante. Si yo identifico mi riesgo, lo evalúo o lo cuantifico, realizo mis medidas o mis propuestas para ese control y no brindo un seguimiento inclusive de las acciones, puede que en algún momento mi riesgo no se minimice o se potencialice a realmente el objetivo que nosotros teníamos planteado. Y sumamente importante también realizar un aporte sobre las gestiones del riesgo por cada una de las áreas. Sabemos que por áreas o procesos podemos identificar variables, millones, montones, para poder identificar. Entonces sí es una buena metodología o un buen aporte que nosotros podamos realizar esta cuantificación e identificación basándolo en procesos. Debido a esos aportes mencionados y también brindándoles un poco de detalle acerca de lo que hemos analizado con respecto a la ISO 39002 y también con respecto a la ISO 39001, es que nosotros como Instituto Nacional de Seguros y Departamento de Movilidad Segura hemos realizado la propuesta de un sistema empresarial para la movilidad segura, en el cual hacemos o realizamos un énfasis principal en la gestión del riesgo. Entonces es donde a continuación también voy a comentarles un poco acerca de esta propuesta brindada como un programa llamado SEM 60 por parte del Instituto Nacional de Seguros.